Ujú. Cuando quieras, Luciano. Bueno, perfecto. Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este conversatorio sobre paz positiva. Y para iniciar la reunión vamos con nuestra costumbre de dar el campanazo inicial para esta reunión. Es un placer darle la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan hoy de no solo 3 países, porque nos acabamos de enterar que tenemos un visitante de otro, de la República de Bolivia, pero queremos darle la bienvenida a nuestros asistentes de los países anfitriones de este evento de Argentina, Paraguay y de Uruguay. Y por supuesto, también le vamos a dar la bienvenida a nuestra bandera de nuestra organización y de todos quienes albergamos todos los programas y todos los proyectos que participan de nuestra organización. Ya se los voy a compartir. Un minutito, por favor. Muchas gracias y ahora sí, para dar la bienvenida formal a este evento que, permítanme, está organizado por los 6 distritos de Argentina, el binacional, el 48-45 Argentina-Paraguay, con la cabeza del gobernador Rodolfo Biolchi, el distrito 48-51, con el gobernador de distrito Hugo Córdoba, el distrito argentino también 4895, con la gobernadora de distrito Virginia Heer, el distrito 4905 con su gobernadora también de Argentina, Noemí Mimí Sosa, el distrito 4921 de Argentina, el gobernador Alberto Gagliano, y el distrito binacional Argentina-Uruguay, cuyo gobernador es nuestro querido amigo Germán Castellani. Pero para la apertura de este evento vamos a invitar a la gobernadora del distrito 4905, nuestra querida amiga Noemí Mimí Sosa. Mimí, te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenas noches a todos. Para nosotros es un placer. Los 6 gobernadores de Argentina, incluidos los 2 binacionales, haber podido organizar este conversatorio que vamos a tener 6 charlas a lo largo del año. Hoy es la primera, así que la verdad que estamos muy satisfechos de haber logrado esta convocatoria, de haber logrado los oradores para que en momentos tan difíciles que está viviendo el mundo y nuestro país, hablemos de la paz, de la paz para poder saber
y tener las herramientas para resolver los conflictos que a diario se nos presentan. Así que yo les quiero dar la bienvenida a todos y agradecerle a Virginia Gear, que está con nosotros, la oportunidad de poder saludarlos a todos y compartir esta charla y compartir y aprender juntos este camino que nos pide la organización para resolver de la mejor manera posible las dificultades que a diario se nos puede presentar, porque creo que ahí se construye la paz positiva, ¿no? Haciendo todos los días un poquito. Así que bueno, les doy la bienvenida, muchísimas gracias y Luciano, quedamos en tus manos. Gracias. Muchas gracias, Mimi, por tan cordial bienvenida. Mimi, en nombre de los 6 gobernadores que convocan a este ciclo de conversatorios que, como dijimos, vamos a tener 6 talleres durante todo el periodo, así que presten atención a las fechas que vamos a ir dando con oradores invitados que nos van a hablar de cómo podemos construir a través de la paz positiva justamente esta paz en nuestras comunidades, en nuestros clubes, y cómo nos pueden ayudar estas herramientas a resolver conflictos. Entonces vamos a dar inicio a este primer taller de este ciclo de conversatorios, y ahora sí, me presento, mi nombre es Luciano Gilabert, soy el presidente del Comité de Membresía del Distrito 4895, y hoy por hoy voy a ser el anfitrión de este taller número 1, que lo vamos a tener a Ignacio Asís como orador principal. Pero antes de presentar a Ignacio, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo nos vamos a trabajar en este taller para que todos saquemos el mayor de los provechos. Vamos a escuchar a Ignacio aproximadamente durante 30 minutos, que nos va a hablar sobre paz positiva. Aprovechemos porque vamos a tener la posibilidad de utilizar el chat para hacer comentarios o preguntas que le vamos a querer hacer a Ignacio. Cuando termina Ignacio su exposición, junto con Andrea, que es la secretaria distrital de nuestro distrito 4895, vamos a compartirle las preguntas a Ignacio y él va a contestarlas, por supuesto, dentro de sus posibilidades. La hora de finalización de este taller va a ser aproximadamente a las 21, 21:10, así que tratemos de aprovechar de manera muy eficiente el tiempo para poder sacarle el jugo al taller y, por supuesto, escuchar con mucha atención a lo que nos tiene preparado Ignacio para contarnos. Así que, ahora sí, para presentar a Ignacio, antes que dé su presentación, tengo el gran honor y la gran alegría de presentar a Ignacio Asís. Ignacio es licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad Católica Argentina, tiene un posgrado en negociación y una maestría en políticas de desarrollo internacional de la Universidad de Duke de los Estados Unidos, con especialización en construcción de paz y en asuntos de América Latina y el Caribe. Ignacio es becario ProPaz de Rotary y cuenta con experiencia de trabajo multisectorial en Kenia, Sri Lanka, Estados Unidos y Argentina, donde fue vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Actualmente vive en Argentina, pero estuvo viviendo en Bolivia, donde trabaja actualmente como especialista en monitoreo y evaluación de proyectos del Banco de Desarrollo Fomplata. Es profesor titular de Introducción a las Políticas Públicas en las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Industriales de la Universidad Austral de Argentina. Queridos amigos, tenemos el gran honor de compartir esta presentación y escuchar con mucha atención a un gran amigo, Ignacio Asís, ex becario ProPaz del Distrito 4895. Ignacio, te escuchamos. Hola, Lucho. Hola a los gobernadores distritales, a todos los rotarios aquí presentes. Qué bienvenida que me diste, Lucho. Muchísimas gracias. Hiciste sentir muy importante, pero la verdad es que la idea de la charla de hoy es
mi participación sea breve, un poco, bueno, acá Lucho y los gobernadores ya lo saben, pero la idea de la exposición de hoy es justamente que no sea tanto una exposición, sino más bien, como dijo Mimi, un taller en el marco de una serie de conversatorios, con lo cual lo que yo voy a hablar hoy es justamente también, como dijo Luciano, de herramientas y técnicas de construcción de paz. Entonces creo que mi aporte va a ser muy específico y muy concreto, y la idea es también poder interactuar con ustedes. Tenemos como un tiempo reducido y escueto para hablar, pero también, bueno, tengo acá algunas caras conocidas, algunos nombres conocidos, amigas y amigos de distintos distritos, y sé que hay mucho conocimiento también en la sala. Entonces, si bien estoy invitado como orador, la idea sería que con el apoyo de Lucho como moderador y de Andrea también como facilitadora del espacio, podamos intercambiar un poco aprovechando el chat, y por ahí, bueno, compartir algunas experiencias. Yo creo personalmente que no vengo a hablar de nada que muchos de ustedes no sepan o no vivan o no hayan experimentado, pero por ahí el aporte que creo que puedo traer es de herramientas concretas de este marco de resolución, de gestión de conflictos específicamente y de negociación. Voy a hablar también un poquito, muy brevemente, de lo que es la paz positiva, aprovechando que es el taller 1, y también porque, como dijo Lucho, es el paraguas del que surgen todos estos talleres, 6 talleres que van a tener ahora y adelante. Pero la idea es, como objetivo está planteado esto que dice acá, llevarnos algunas herramientas concretas para mejorar nuestras relaciones con los vecinos, ¿no? Tiene un porqué este objetivo y el marco de la charla, y justamente tiene que ver con los 8 pilares de paz positiva. Y acá un poquito de contexto y de marco general al taller, a este paradigma, vamos a decirle, y por qué está vinculado justamente con las herramientas de gestión de conflictos. Bueno, el Instituto para la Economía y para la Paz, cuyo logo es el que está acá abajo a la derecha en la pantalla, es una organización internacional que trabaja en distintas partes del mundo, tiene sede en Australia, Ginebra, Estados Unidos y México, pero justamente busca medir la paz, ¿no? Medir la paz en dos términos. Medir la paz con el objetivo de fomentar la paz, ¿no? Y lo hace, bueno, en 2 términos. Primero, hablando de paz en términos negativos, ¿sí? Como la contracara del conflicto, y después bajo el marco o el paradigma de la paz positiva. Por ese objetivo que tiene justamente el Instituto para la Economía y la Paz, se ha aliado con Rotary Internacional para poder fortalecer esta mirada, el conocimiento técnico a rotarios, o rotaractianos, miembros de Rotary en general en todo el mundo, sobre cómo pueden contribuir a la paz. Y para hacer esto desarrolló este marco que mencionaba recién, que más que un marco es una definición, ¿no? Es una definición sobre el desafío era cómo definir paz sin hablar de la típica definición de la ausencia de conflicto, ¿no? Obviamente el Instituto para la Economía y la Paz no fueron los primeros en tratar de hacer este ejercicio de definir la paz en términos positivos, pero sí tomó aprendizajes y los modernizó, los adaptó, y sobre todo lo desagregó para poder medirlos y sobre todo para poder identificar acciones concretas que contribuyeran a la paz. Entonces, definió en este marco la paz positiva, como dice aquí a la izquierda, ¿no? Como la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades de los ciudadanos, disminuir los agravios que surjan y solucionar los demás acuerdos sin el uso de la violencia, ¿sí? Entonces, desagregó 8 conflictos o habilitadores, perdón, 8 columnas o habilitadores de paz, que son estos 8 ejes que figuran en pantalla, ¿no? Que lo leo brevemente, empezando desde arriba, y en el sentido de las agujas del reloj.
claro, como estamos hablando de la capacidad de una sociedad, son temas macro. Y el primero es bien macro, que es el buen funcionamiento del gobierno. El segundo, una distribución equitativa de los recursos. Flujo de información libre, un entorno empresarial sólido, capital humano con un nivel de desarrollo alto, aceptar los derechos de las demás personas, niveles de corrupción bajos y, en último lugar, buenas relaciones con los vecinos. Lo digo así, repitiendo un poco lo que está en pantalla y casi que en cámara lenta para poder procesarlos un poco, ¿no? De por qué se creen que estos son, como se dice en inglés, enablers de paz, ¿no? Y bueno, básicamente desde el rol, lo que el marco propone es que desde el rol de cada uno, que ocupa cada uno en términos profesionales o personales, pueda contribuir a cada uno de estos pilares y a través de ellos saberse como constructor de paz, entenderse como constructor de paz. Es bajar el término de paz a nuestro día a día. Creo que algo de esto, no sé si lo mencionó Mimi recién. Sí, Mimi dijo, ¿no? Cómo resolver las dificultades que a diario se nos pueden presentar. Y básicamente entender cómo en nuestro día a día y con las acciones más micro podemos contribuir a la paz, que justamente también es parte de los pilares estratégicos de Rotary, ¿no? Entonces, entiendo que la intención de los gobernadores distritales justamente es poder trabajar esto desde distintos ángulos. Yo lo que vengo a hablar hoy concretamente es de este pilar que está aquí resaltado, que es las buenas relaciones con los vecinos. Un poco en charlas con Luciano, con los gobernadores, un poco de reflexión propia y entendiendo justamente el contexto en el que vivimos en nuestros países, ¿no? Uruguay, Paraguay, también Bolivia, Argentina. La polarización es algo del día a día, ¿no? En Argentina lo llamamos con términos de grieta, pero pasa mucho en Latinoamérica y también pasa mucho en otros países, ¿no? Pasa mucho en Estados Unidos, ese tema de agenda, pasa mucho en Europa como continente. Cada día nos sentimos más polarizados, cada día las posiciones se exacerban más, cada vez nos cuesta más escuchar a los otros, cada vez nos cuesta más entender y ponernos en los zapatos del otro. A nadie en particular, sino a todos en general. Es algo que está pasando en un contexto macro y tal vez a ustedes les pasa. A mí me pasa, seguro, y trabajo de esto, vivo de esto, siento que este es mi campo profesional, pero bueno, creo que el poder tener algunas herramientas nos permite cuestionar nuestro día a día. Nuestro día a día en relación justamente con los vecinos. Y hacia aquí vamos, ¿no? Por eso, ya entrando en la parte de contenido concreto y de herramientas, y un poquitito de teoría, ¿no? Tengo como a continuación 3 herramientas, de vuelta muy básicas, pero a la vez muy prácticas, que seguramente muchos de ustedes aplican y aplicaron y van a aplicar en el ámbito profesional y en el ámbito personal. La idea es tratar de esos conocimientos que ustedes tienen en la cabeza, ponerlos aquí al frente en este taller, para reflexionar sobre ellos. Seguramente ustedes encontrarán algunos más fructíferos y más útiles que otros, pero bueno, esa también es la invitación. Y la invitación, como decía Lucho, es que en esta media hora, 20 minutos, yo pueda hablar de esto, pero también en los 20 minutos o 30 minutos que después siguen, ustedes lo cuestionan, ¿no? O pregunten o lo cuestionan, y podamos tener un poco de ese intercambio. Somos muchos, veo que acá somos 94 personas conectadas, así que ese intercambio va a tener que estar moderado seguramente, gracias a Lucho de antemano por eso, pero mientras tanto la invitación es que puedan reflexionar un poquito en el chat y eventualmente después levantar las manos, así el equipo acá junta las preguntas y después las abrimos a discusión o a respuesta. A ver, hablando de la primera herramienta que tiene que ver con el marco de la negociación, y también con el marco de la gestión de conflictos. Justamente hablamos de que hay que gestionar un conflicto en este caso, porque en determinados momentos de una curva de conflictos, ya tanto cuando aparece un conflicto como cuando se manifiesta, como cuando se empieza a diluir, las herramientas son distintas. Sin embargo, cuando el conflicto está muy latente, muy presente, es muy tangible, es muy visible, hablamos de gestión de conflictos justamente porque tratamos de mitigar un poco.
para que no alcancen niveles de violencia, que la violencia puede ser física, puede ser verbal, puede ser implícita, puede ser institucional, puede ser cultural. Acá lo que queremos hacer con estas herramientas son tratar de que eso no escale, ¿no? Entonces, para mí la primera herramienta como muy buena y muy sencilla de aprender cuando nosotros vemos que estamos metiéndonos en un conflicto es pensar en las 3P, que son estas 3P que figuran aquí a la derecha, ¿no? Los procesos, las personas y los problemas, que tienen que ver con justamente la definición de negociación que está acá a la izquierda, que no la voy a leer, pero me parece como un marco muy, muy fácil de recordar y muy rico decir, bueno, tengo un conflicto, tengo un problema manifiesto, hay partes que están chocando entre sí, ¿cómo lo podemos abordar? Y acá ya hay una primera respuesta. Lo abordamos desde el proceso, lo abordamos de las personas que son parte de ese conflicto, o lo abordamos desde el problema en sí. Hoy voy a hablar de herramientas concretas para trabajar las personas y los problemas, ¿sí? Pero acá las 3P son el primer concepto que nos pueden ayudar a ordenar ideas, ¿no? Entonces, frente a un conflicto, ¿cómo se puede abordar ese conflicto? Trabajando sobre los procesos, trabajando sobre las personas o trabajando sobre los problemas. Cuando hablamos concretamente de la dimensión de las personas y la dimensión de los problemas, como los marcos modernos de gestión de conflictos basados en intereses, hablan de ser muy duro con los problemas y muy suave con las personas. Pero esto escapa a los modelos tradicionales de gestión de conflictos, donde o se trabajaba solamente sobre las personas, o se trabajaba solamente sobre los problemas. Y acá la visión es un poco más integral. Lo que dice es, no nos enfoquemos solamente en el problema del conflicto, sobre lo que estamos discutiendo, sobre el contenido. Porque a veces, a veces no la solución no se encuentra ahí, o no solo se encuentra ahí, sino que también trabajemos en el aspecto relacional. ¿Cuáles son las partes en el conflicto? ¿Cómo me siento yo y cómo me involucro yo en un conflicto? Si es que soy parte. Y cómo se involucran las otras personas o partes en ese conflicto, ¿no? Y la relación entre esas partes, ¿sí? Entonces, por ahí el mensaje para recordar es, si tenemos las 3P, tratemos de trabajar sobre todas al mismo tiempo. No olvidemos solamente las reglas de juego, que sería el proceso. Tampoco olvidemos las personas, que es la relación, y mucho menos el problema, que es el contenido, ¿sí? Hasta ahí la primera herramienta como un marco teórico conceptual muy, muy chiquito, para que lo puedan llevar. Lo segundo, ya pasando a la dimensión de los problemas propiamente dicho, ¿sí? Acá, la Escuela de Negociación de Harvard, que ha sido promotora de estos enfoques de gestión de conflictos basados en intereses, habla de 5 grandes principios para trabajar sobre los problemas. Primero, concentrarse en los intereses y no en las posiciones. En segundo lugar, identificar cuáles son las alternativas o el plan B que nosotros tenemos al involucrarnos en un conflicto. ¿Cuáles son las opciones de beneficio mutuo? ¿Cuáles son los criterios objetivos que le dan un marco de justicia a lo que en un conflicto o en una negociación se ponga en cuestión? ¿Y cuáles son las propuestas de solución? Yo me voy a enfocar hoy sobre este primer punto, puntualmente, que son los intereses, ¿no? Los intereses detrás de las posiciones. Que es un término, ambos son términos, los dos términos claves acá son intereses y posiciones, que ambos son conceptos que usamos seguramente diariamente, o digamos, más de una vez lo hemos usado. Acá los quiero cargar un poco de contenido, ¿no? Para que en el marco de la gestión de conflictos los podamos diferenciar. Las posiciones son lo que decimos que queremos, lo que se manifiesta que uno quiere, ¿no? Acá está el dibujito, hay 2 dibujos en la pantalla que podrían ir de la mano, el del hormiguero y el de la cebolla. Estas serían las pieles de una cebolla. También se podría trabajar con la imagen clásica del iceberg, de lo que está sobre la superficie y lo que está por debajo del agua, ¿no? Y lo que está sobre la superficie, como estas hormigas que están a la izquierda, o el iceberg que asoma, la punta del iceberg que asoma, tiene que ver con las posiciones. Es lo que vemos, es lo que sentimos, es lo que tocamos, es lo que manifestamos, es lo que comunicamos, es lo que escuchamos, ¿sí?
yo quiero tal cosa, lo que busco es A, o lo que pretendo es B, ¿sí? Lo que aquella persona está buscando en este conflicto es C. Ya sabemos lo que opina Luciano, siempre Luciano quiere B. Esas son las posiciones, ¿no? Lo manifiesto. Por debajo, por detrás de estas posiciones, hay dos cuestiones, los intereses y las necesidades. Los intereses es lo que de verdad uno quiere, ¿no? El objetivo que de verdad uno tiene. Por lo general son cuestiones más de mediano o largo plazo, más profundas, a nivel valorativo o identitario tienen que ver con cuestiones más profundas. Por lo general no se expresan, y no se expresan o porque tenemos miedo de manifestarlas, nosotros u otras personas, o incluso porque no las sabemos, o no nos tomamos el tiempo de verlas. Por eso creo que este marco y este concepto es muy interesante, ¿no? Porque de lo que habla es de, en un contexto, en un tiempo en el que vivimos, donde estamos sobrecargados de información, corriendo, volando, el exceso de oferta y de demanda de información, de redes sociales, de llamadas, de Zooms, de etcétera. La invitación de esto para mí toma más relevancia que nunca porque básicamente dice, bueno, paremos la pelota, frenemos un poco, bajemos un cambio, y cada vez que nos encontramos en un conflicto, pensemos cuál es el interés detrás de mi posición y cuál es el interés detrás de la posición de la otra persona con la que estoy conflictuando, ¿no? Ese ya es un ejercicio que primero parece muy obvio, en mi experiencia no lo es, no sé si ustedes tienen casos concretos que quieran comunicar ahí en el chat, pero si les parece que es obvio o no, porque muchas veces nos metemos en negociaciones, nos metimos en conflictos sin saber exactamente qué es lo que queremos, o sin dedicarle el tiempo suficiente a pensar qué es lo que quiere la otra parte, ¿no? Vamos al choque de posiciones políticas, al choque de posiciones identitarias, al choque de posiciones preconfiguradas, al choque de prejuicios, al choque en otros países, no son conflictos como los que suceden en América Latina, pero podría ser de biases, de prejuicios raciales, de prejuicios religiosos, de prejuicios socioeconómicos, de un grupo u otro, de equipos de fútbol o de lo que fuese, ¿no? Tendemos a agruparnos en esa búsqueda de seguridad. Entonces, la invitación es pensar, tomarse el tiempo, pisar la pelota para pensar cuáles son mis intereses y los de la otra parte. Y por último, las necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Porque muchas veces las posiciones, como figura aquí arriba, nuestras posiciones, ¿no? La mía y la de la contraparte, no se encuentran, ¿no? No tienen un punto de conexión. Sin embargo, cuando nosotros indagamos más profundamente nuestros intereses y también nuestras necesidades, vemos que a veces compartimos intereses, ¿sí? Intereses que pensamos que eran opuestos o diferentes, a veces son compartidos. Y en esos intereses y en esas necesidades es donde se encuentran los posibles acuerdos, los posibles puntos de encuentro con la otra persona, ¿sí? No es un ejercicio fácil. Si fuese tan fácil de decir o de explicar como de hacer, todos seríamos especialistas y nadie tendría conflictos. Es más como leer una receta de cocina, ¿no? Tengo ahí como un listado de lo que debería hacer. Sé que le tengo que poner 1 onza de sal, pero no sé exactamente cuándo, cómo, en qué momento, si corresponde con esta temperatura, si con este tipo de carne, si en este momento, en este día y con mi horno. Bueno, pero la idea es justamente hacer este ejercicio, hacer este esfuerzo, porque los intereses son más amplios que las posiciones, y las necesidades más amplios que los intereses. Cuando hablamos de intereses humanos que compartimos todos, tenemos acá algunos ejemplos, ¿no? La autorrealización, el reconocimiento, la afiliación, la seguridad, la fisiología. Entonces, cuando decimos que compartimos intereses, compartimos necesidades, es porque probablemente todos acá, las 99 personas que estamos conectadas, coincidamos en que nos es relevante, nos es un interés el mantener las amistades, el sentirnos seguros físicamente, el que se nos reconozca,
el que se nos respete, el que se nos cuide nuestra intimidad, el tener un trabajo, el poder descansar, ¿no? Como compartimos estas necesidades y estos intereses, cuando sabemos juntar los míos con los de la otra parte en conflicto, de vuelta, aparecen estas oportunidades de solución, ¿no? No estamos en dos bandos separados, en dos lados de la misma calle, sino que empezamos a caminar para el mismo lado. Y aquí, por ahí, lo más relevante, o lo que a mí más me gusta de este primer concepto, es que es el concepto de agregar valor, ¿no? Donde nosotros tenemos tres tipos de intereses, ¿no? Los intereses comunes, que son los compartidos, ¿sí? Lucho y yo queremos que gane River, por ahí no es así, Lucho, pero queremos que gane, tenemos un interés compartido, que mañana gane River, perfecto, ¿sí? Podríamos tener un interés opuesto, ¿no? Que nosotros preasumamos como opuesto, o que sepamos que es opuesto, ¿no? Pero básicamente son intereses clásicos que chocan entre sí. Pero donde más se agrega valor es cuando empezamos a entender los intereses diferentes. Porque muchas veces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en nuestros intereses y los priorizamos y pensamos en cuáles son los que más nos importan o más nos surgen, y lo mismo pasa con la otra persona o con la otra parte, en ese diálogo, en ese intercambio, empiezan a surgir estos lugares en donde yo, con muy poco esfuerzo, puedo hacer algo que a la otra persona le signifique mucho. O al revés, Lucho, con muy poca energía, con muy poco costo, puede brindar algo que a mí me significa un interés fundamental, ¿no? Y eso se encuentra en los intereses diferentes. Entonces, la generación de valor justamente busca que aquellas negociaciones o propuestas de solución de un conflicto en los cuales nosotros tendemos a dividir la torta o las porciones de la pizza, justamente dejen de resolverse por una cuestión distributiva, de yo me llevo 4 porciones y vos te llevas 4, o 5 y 3, o 6 y 2, o lo que fuese, sino de generación de valor. Le ponemos más condimentos a esa pizza, le ponemos tomate, le ponemos queso, le ponemos jamón, porque no me importa que yo me lleve 1 o 7 porciones, nos llevamos una pizza mejor a la que teníamos antes de sentarnos a resolver un conflicto juntos, ¿no? Entonces, desagregando un poco lo que dije, ¿no? Buscamos generar valor en un conflicto. Para hacerlo, tenemos que identificar aquellas cosas que con poco costo a la otra parte le generan mucho valor. Eso, por lo general, se encuentra en los intereses diferentes. Para yo poder identificar cuáles son los intereses diferentes, tengo que ponerme a pensar qué intereses comparto con la otra persona, qué intereses están en choque, y de ahí, finalmente, cuáles son los intereses diferentes. Pero para hacer esto, necesito salir de mi posición, de mi manifestación de lo que quiero, y ponerme a pensar, a preparar cómo abordar un conflicto, tomarme el tiempo de pensar qué es lo que yo busco y qué es lo que la otra parte está buscando. Y eso es entrarle muy fuerte al problema. Perdonen que voy rápido, quiero ser respetuoso con el tiempo. Hasta ahí el segundo concepto del enfoque en los intereses. No sé si me siguieron hasta ahí, abro un segundito las cámaras para ver algunas caras o algunos pulgares arriba o abajo. ¿Estamos bien? ¿Bien? Perfecto. Excelente, excelente. Muchas gracias. Paso rápidamente, que ya veo que son las menos 25, al tercer concepto clave, que tiene que ver con la dimensión de las personas. Hablamos de ser muy suave con las personas, ¿verdad? Entonces, acá el tema es trabajar en la relación, ¿no? Los conflictos, cuando se resuelven pensando en el corto plazo, vuelven a aparecer, vuelven a surgir, vuelven a manifestarse. No se resuelve. Y a veces no es malo que no se resuelva un conflicto cuando conseguimos que el conflicto es algo normal, ¿no? Que el conflicto es algo que siempre está. El problema es cómo trabajamos el conflicto. Sin embargo, la mejor forma de gestionar la manifestación violenta de un conflicto
es trabajar y pensar en el largo plazo. Nosotros los Rotarios, más allá de nuestro involucramiento con Rotary, nos volvemos a ver las caras, hoy, mañana, en un club, en una conferencia distrital, en un evento internacional, en un Zoom. Y esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? En los ámbitos profesionales, en los ámbitos familiares. Entonces, si no estamos pensando en la relación a largo plazo, los conflictos por lo general vuelven a emerger. Ahora, la relación no es lo esencial. Lo esencial, digamos, no es lo fundamental o lo único. Tiene que trabajarse, como decía antes, en un contexto más amplio y más general. Pero tampoco hay que ningunear la relación. La relación hay que trabajarla, hay que nutrirla. Es una planta que hay que regar, ¿no? Entonces, requiere tiempo, requiere energía, y bienvenido sea. Acá hay tres grandes temas que uno podría hablar desde el punto de vista del enfoque de la gestión de intereses en la negociación, y que son las emociones, la percepción y la comunicación. Yo voy a hablar hoy únicamente de las emociones. Muy cortito, muy cortito. No soy especialista en el tema de emociones. Seguramente acá en la sala hay otras personas que sean que tengan más expertise que yo en esto. Pero sí, por ahí compartirles, ¿no?, cómo juegan las emociones en una negociación, ¿no? Porque esto creo que, sobre todo preparando la clase, siento que nos pasa a todos hoy en día, ¿no? Que tenemos todas las emociones y las manifestaciones de las emociones muy a flor de piel. Y cuando nos sentimos, cuando se pone en juego una emoción en una negociación, y nos sentimos atacados, surge lo más animal de nosotros, ¿no? Lo más del neocórtex, lo más intuitivo, impulsivo, que es sacar las uñas, defendernos o incluso correr, ¿no? Frente a una amenaza, si nos sentimos atacados, o corremos o nos defendemos y volvemos a atacar. Y eso a veces interrumpe mi interés, va en contra del interés que yo tengo en la negociación, que hablábamos recién. Entonces, la emoción no puede intervenir en este acercar intereses que hablábamos antes, ¿sí? Si yo en una negociación entiendo que la emoción está yendo en contra del interés, tengo que hacer algo al respecto, ¿sí? Porque puede estancar o romper una relación, una negociación, ¿sí? Entonces, hay técnicas muy concretas para trabajar con la emoción que, de vuelta, son muy fáciles de decir en un PowerPoint, no son tan fáciles de hacer, ¿verdad? Concretamente, lo que dice por ahí el paradigma de la inteligencia emocional, que tiene distintas columnas, distintos pilares también, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras emociones, ¿no? Porque cuando reconocemos nuestras emociones que están en juego, podemos empezar a gestionarlas. Insisto, esto es muy fácil de hacer, pero muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, ¿verdad? La invitación es que pensemos, y si lo quieren hacer el ejercicio acá, por ahí levantando la mano o compartiendo, no sé, 2 o 3 experiencias entre ustedes, es pensar cuáles son los disparadores, ¿sí? Si ustedes se han encontrado en alguna situación de negociación o de conflicto en la que hayan dicho, acá está pasando algo que a mí, como decimos en Argentina, me corta la cadena, o me hace saltar el sombrero, ¿no? Me pierde, que hace que yo pierda mi objetivo, que yo pierda mi norte. Y le doy a dar un ejemplo concreto. A mí personalmente, cuando veo que en una negociación o en un conflicto alguien quiere hacer un abuso de autoridad, un abuso de poder, a mí personalmente me genera algo que no puedo explicar el por qué, o cuándo sucedió, cuándo nació, pero yo sé que ese es mi trigger, mi disparador. Yo sé que cuando alguien empieza a tratar de torcer el brazo mío de alguien hacer una negociación, a mí se me empieza a nublar la vista, empiezo a poner la voz finita, se me empiezan a marcar las venas del cuello, de la cabeza, me empiezo a poner colorado. En otras épocas se me hacía un nudo en la garganta o en el estómago, cuando era más chico me daban ganas de llorar, todavía a veces me pasa, ¿no? Entonces la invitación acá, y como para cerrar, y ya cerrando esta parte, ahí en Vero dice, se llama secuestro amigdalar, ¿no? Está muy bueno, eso no lo sabía, Vero, gracias. No sé si quieren levantar las manos y alguien decir, yo tengo identificado que este es
mi disparador o mi trigger. A ver si alguno quiere comentarlo, o con micrófono abierto o acá en el chat y de forma muy, muy breve, muy sucinta. Ignacio, tenemos a Marcela que levantó la mano. Le pedimos que abra su micrófono. Gracias, Lucho. No, de nada. Bueno. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Luciano. Beso gigante. Bueno, Ignacio, felicitaciones ante todo. Y, a ver, mi disparador hacia el rechazo de la emoción que el otro me está mostrando, ¿entendí bien? Sí, o que te pierde en una negociación o en un conflicto, te nubla la vista, digámoslo. La violencia, la agresión. La violencia. Te cuento, o les cuento a todos, fue muy bueno poder identificar que me pasaba eso, porque, claro, me sentía invadida, me sentía agredida, y entonces era como una parálisis, y bueno, me pasaban cosas parecidas a las que vos describiste, Ignacio. Marcela, y te hago una pregunta muy rápida. ¿La violencia es cuando es el grito o es el insulto o es violencia de qué tipo concretamente? Del que sea, o sea, una mala respuesta es violento. La ignorancia es parte de la violencia. ¿Y qué te genera, Marcela? ¿Qué emoción te genera? Sí, disculpa. Me ayudó muchísimo poder despegar y entender que era algo que le pasaba al otro. Y eso me ayudó a calmar, a poner distancia y no involucrarme en la emoción del otro. Bien. Excelente, Marcela, gracias. ¿Hay algún otro ejemplo de alguien más que quiere decir? Y si se anima a pensar en qué emoción le generaba ese disparador. Si pueden decir cómo describirían esa emoción. Gracias, Tenemos Marcela. a Susana que levantó la mano, así que Susana, desmuteate y te escuchamos. Susana Burer, por ser más Susana. Sí, gracias, Lucho. Gracias, Ignacio, también por la hermosa clase. A mí la violencia del otro o la no concordancia en alguna cosa conmigo me produce un bajo de voz. Empiezo a quedarme sin voz y hablo cada vez más bajo y más lento. Yo soy de hablar lento porque soy docente y tenemos esta costumbre, pero es el doble de lento y el doble de bajo. Es como que me voy quedando sin voz. Y el otro, yo me doy cuenta que el otro se tiene que acercar más para poderme escuchar, lo cual yo no quiero que se acerque más, pero lo provoco con mi propia conducta. Esa es mi manera de reaccionar frente a una diferencia grande o pequeña con el otro. Gracias. Bien. Muy bueno, Susana. Gracias. Por ahí creo que ambas circunstancias que mencionaron, disculpen que si hay alguna otra mano levantada que yo no vi, pero quiero ser respetuoso con el horario de todos y abrir este espacio más redondo y menos unidireccional. Pero por ahí la invitación en estas reflexiones que hacían Marcela y Susana es tratar de pensar, primero, ponerle un nombre y un apellido a esta emoción, ¿no? Y acá hay una película de esto de Pixar o de Disney, como que las emociones clásicas, ¿no? El miedo, la ira, el disgusto, la tristeza y la felicidad, y la sorpresa, perdón. Y que la violencia, ¿no? En el caso de Marcela, me genera ira, disgusto, sorpresa, que pareciera que es fácil, pero ese reconocimiento inicial no es tan sencillo. Y después, además, porque esto se va complejizando, ¿no? Después la ira puede tomar forma de frustración, de distancia, de sentirme amenazado. O la tristeza puede generar ansiedad, desesperación, aburrimiento, ¿no? Y peor aún, ¿no? En algunos casos hasta se bifurca un poco más el nombre y apellido exacto de lo que ese disparador me genera. Entonces la idea acá es la invitación, post talleres, que se puedan tomar 5 o 10 minutos a pensar, si yo me veo involucrado en muchos conflictos,
porque en algún punto se me nubla la vista por algo que hace la otra persona. Bueno, primer paso, identificar con nombre y apellido qué es lo que me pasa a mí. Y segundo paso, en sintonía con lo que decía Susana, tratar de decir, bueno, yo lo que hago, mi reacción es esta, mi reacción física es esta. Y tercer paso es decir, bueno, ¿cómo gestiono esa reacción física? Que a veces es salir de una sala, es hacer una llamada por teléfono, es irse a comer un caramelo, es prenderse un cigarrillo. A veces es salir de esa situación de captura emocional, creo que decían ahí, yo no sabía ese término, y gracias Vero por la palabra, pero secuestro amigdalar, hay que salir de esa situación, ¿no? Porque en definitiva nos estamos nublando la vista y estamos perdiendo de vista nuestro interés. Hasta ahí nomás voy con la presentación, les agradezco mucho por el tiempo, sé que fui rápido, también, bueno, como decía, la intención es poder compartir con todos ustedes, así que acá cierro el PowerPoint, dejo el espacio para preguntas y, bueno, muchas gracias. Por supuesto, un fuerte aplauso a Ignacio. Muchas gracias, Nachito, porque tu claridad, además de tus conocimientos y de tu facilidad para expresar estos conocimientos y herramientas, creo que nos han hecho muy jugosa esta parte del taller, porque, bueno, ya tenemos algunas preguntas, algunos comentarios, ya algunos los escuchamos en vivo, pero sí tenemos algunas consultas en el chat, así que si te parece bien, tengo una gran compañía que es Andrea Fornillo, que es la secretaria distrital del 4895. Andrés, si estás por ahí, creo que hay algunas consultas en el chat, así que te doy el paso para que se la podamos compartir a Ignacio. Sí, cómo no, Lucho. Carolina Rossi Romero de Rotary Club Palermo pregunta si esta dimensión de los problemas que mencionás está basado en la pirámide de Maslow. Claro, perfecto. Gracias, Andrea. ¿Me puedes repetir, por favor, el nombre de la persona que hizo la pregunta? Sí, Carolina. Carolina, gracias. Lo que yo mostraba acá es justamente a la derecha, en una de las diapositivas, es de la pirámide de Maslow, que es un paradigma también no caduco, pero que ha ido evolucionando. Pero para mí es muy representativo y lo traigo a la mesa porque nos permite visualizar de forma más gráfica a qué me refiero con que cuando hablamos de intereses hay una zona de común acuerdo. Por esto que decía de que la pirámide de Maslow permite identificar necesidades e intereses compartidos que, insisto, acá somos 99, 100 personas, y yo creo que si todos decimos, ¿a quién le interesa preservar las amistades? Todos vamos a levantar la mano, ¿no? ¿O a quién le siempre interesa sentirse seguros? Y está siempre por detrás de una posición hay un interés de este estilo, o una necesidad de este estilo. Entonces el ejercicio es entrar a esa zona justamente, ¿no? Escarbar para ver qué hay detrás de esa posición. Pero lo gracioso para mí es que no es solamente de la otra parte, ¿no? Porque a veces pongo la culpa en la otra parte, y a veces uno mismo no sabe exactamente cuál es el interés que tiene detrás de una posición, ¿no? Y ese ejercicio y el tomarse el tiempo de, como digo, pisar la pelota, para mí es muy rico porque es fácil de hacer y a veces no lo hacemos porque vivimos corriendo, ¿no? Entonces es apagar el celular 15 minutos y en vez de googlear una respuesta, ponernos a pensar en cuál es el interés detrás de nuestra posición. Perfecto. Pablo, de Rotary Club Aldo Bonzi, comenta y pregunta, si somos mediadores de un conflicto donde las partes están verdaderamente inflexibles, donde no parece tener solución, ¿qué hacemos? ¿Un pacto de tolerancia es suficiente? Pregunta Pablo. Qué buena pregunta, estaba diciendo, qué buena pregunta con el micrófono apagado. La respuesta no es fácil, obviamente, pero sí le respondo desde la teoría, de la teoría que ha ido evolucionando, que no es, que le incorpora realidad, ¿no? Hay distintos modelos sobre esto. Pero básicamente todos los que trabajamos en este mundo coincidimos con algunos principios básicos, que es que el conflicto en sí no es malo, ¿sí? Para eso empecemos por ahí. El conflicto es parte de la realidad de todos los seres humanos y todos los sistemas relacionales, ¿no? Entonces es como siempre partimos de eso. Entonces, si asumimos que el conflicto no es malo, no necesariamente hay que hacerlo desaparecer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ser una tercera parte frente a un conflicto,
que esto pueda adquirir, podemos ser tercera parte involucrada, tercera parte facilitadora, tercera parte mediadora, o tercera parte árbitro, pero o tercera parte completamente ajena, pero no estamos involucrados directamente en el conflicto, pero tal vez podemos tener algo que decir al respecto. Tal vez la solución no es que el conflicto desaparezca. Y ahí la teoría del conflicto habla de distintas herramientas. Habla de educar para la paz, habla de gestionar el conflicto, habla de trabajar en la reconciliación y en el perdón, habla de transformar los sistemas culturales, habla de modificar las cuestiones relacionales, habla de acercar intereses. Son distintas herramientas para distintos momentos del conflicto, de los distintos tamaños del conflicto, de distintas dimensiones. Entonces, eso como desde la teoría. Yendo a la pregunta concreta, ¿me podés repetir, Andrea, que quiero usar el mismo término, por favor? Sí. Exacto. Sí, si un pacto de tolerancia es suficiente. Tolerancia. Bien, la tolerancia no es suficiente, pero sí es condición, ¿no? En el sentido de que no puede haber probablemente un acercamiento de partes si no hay tolerancia previa. Con la tolerancia sola no alcanza, pero y en alguna pregunta del chat lo vi, ¿no? Uno podría hablar de las percepciones y cómo los aspectos preconcebidos influyen, ¿no? Si nosotros no trabajamos sobre las percepciones que uno trae a un conflicto y que la otra persona trae en el conflicto, probablemente no podamos acercar intereses. Entonces, por otro lado, también la teoría te dice, es imposible ser neutral, ¿no? Todos queremos, como tercera parte, nos sentimos más afines a una posición o a la otra, o a un interés o al otro. Y los marcos modernos de acercarse a los conflictos como tercera parte, en este caso con esta pregunta como mediador, dicen, mira, no te asumas neutral, porque no lo vas a hacer. Vos comprometete a la tolerancia, o sí, y comprometete a la multiparcialidad, que es tratar de ponerte un poco en los dos lados, porque vos no sos la solución. Vos tenés que tratar de acercar a las partes, ¿no? Entonces, los mediadores hacen este ejercicio. A mí el término de multiparcialidad es bastante lindo porque es como una discusión muy tradicional en los que estamos en este mundillo de si se puede ser neutral y cuán parcial somos. Y para mí la respuesta, y creo que hay como un consenso y una construcción del campo, en el sentido que hay que tratar de ser parciales con todos, hay que tratar de no alejarse de todos, sino acercarse un poco a todos, ¿no? Y la tolerancia es fundamental para eso. Perdón si me extendí con la respuesta. Perfecto, Ignacio, muy claro. Antes de seguir con otra pregunta en el chat, tenemos nuestro amigo Johan de Bolivia, que ha levantado su mano. Johan, si quieres desmutearte y haces tu pregunta o tu consulta. Sí, buenas noches. Ignacio, fundamentalmente todas las emociones que tú indicas, cuando se trata de una negociación de largo aliento para resolver los problemas a los que siempre he tenido que enfrentar fruto de mi profesión, soy abogado corporativo, que he visto temas de producción y explotación minera en Oruro. Entonces, todos esos temas, aún yo que iba con la conciencia de que no me afecten personalmente, me llegaban a afectar. Y eso producía un estrés crónico en mí, que a veces me ha afectado hasta mi salud. Entonces te digo, ¿qué hacer en esos casos? Porque es difícil que ese tipo de problemas que son de gran impacto para la economía de nuestra patria, los problemas que son de las mismas personas, de empresarios que a veces amenazan su economía, sus finanzas, sus proyectos, hacen que nosotros nos involucremos y seamos parte del problema. Entonces te digo, ¿cuál sería la solución? ¿Tú qué me aconsejas que debería hacer en esos casos? Bien. Gracias, Johan, un gusto, muchas gracias por la pregunta. Voy con una respuesta bien concreta, después la desando y doy un ejemplo. He estado en esa posición, Johan, me ha tocado trabajar en conflictos socioambientales que son muy tradicionales de América Latina, conflictos mineros, petroleros, forestales, por recursos naturales,
ser tercera parte o ser parte involucrada, y de hecho he trabajado también en la gestión pública con conflictos indígenas que a veces generan mucha violencia, ¿no? En Bolivia seguro, en Ecuador también hace poco, en Chile, en Argentina y en otros países también, en Brasil. Entonces, la respuesta concreta, Johan, es, para mí, trabajar en equipo es una gran solución a esto, porque eso que te pasa a vos en natural, habla de esto también la teoría de la negociación multipartes, que es como el ejemplo que vos estabas dando, o incluso de la transformación de conflictos, que busca justamente generar, transformar esos conflictos, no resolverlos, no gestionarlos, sino trabajar sobre las causas raíz de los conflictos. Entonces, por lo general son cuestiones más macro, más largo plazo. Y lo que te dicen los grandes especialistas de esto, y seguramente has tenido estas vivencias, es, en algún momento todos llegamos a un momento de burnout, ¿no? Entonces lo que necesitamos es cambiar un poco las figuritas. Es cuando nosotros nos reconocemos que no ayudamos en ese conflicto, sino que lo entorpecemos, cambiemos de roles, trabajemos en equipo. Entonces hay gente que, hay distintos roles de las terceras partes. Y es un rol muy válido el negociador, pero también es un rol muy válido el que comunica, o también es un rol muy válido el que analiza desde afuera, desde un balcón, desde la distancia del problema. También es un rol muy válido el que se acerca a las partes para gestionar las emociones, o el que hace de vocero, o el que hace, en inglés se llama de whistleblower, el que suena el silbato y el que denuncia los problemas, ¿no? El que levanta la bandera y hace un poco de caos. También está el que organiza a los grupos, porque ahí viene una pregunta ahí en el chat de qué hacer cuando uno es la parte más débil. El que organiza a los intereses para fortalecerlos. Son todos roles, también, no lo digo yo, lo dice la teoría, y te invito a que lo pienses también en ese marco, Johan. ¿Qué otro rol puedo absorber yo? ¿Sí? Y ahí, si quieren, después el contacto de por medio de Lucho, o sea, que Lucho les pase mi contacto, les puedo mandar bibliografía o incluso una presentación cortita sobre esto, pero se llaman los roles del tercer lado, ¿no? Y hay al menos 9 roles que uno puede asumir en un conflicto, muchos de los cuales yo ya mencioné, y que son invitaciones a fluctuar como si uno fuese un actor de reparto en un conflicto para tratar de resolverlo, ¿no? Y a veces tenemos que estar en la primera línea, y a veces tenemos que estar al fondo, y a veces en un costado, y otras veces incluso alejarnos. Eso creo que puede funcionar, trabajar en equipo. Gracias, Nachito. André, vamos a buscar una última pregunta en el chat, que sé que hay varias, pero vamos a buscar una última pregunta mientras vos buscas una última pregunta en el chat, y ya vamos encarando el final de este taller número 1 de conversatorio sobre paz positiva. Más allá de que en el chat, y seguramente lo habrás visto, felicitaciones, Ignacio, muy claro, muy didáctico, así que creo que ha sido una tarde muy provechosa, y también en breve vamos a tener el cierre con el gobernador del distrito 4945, Germán Castellani, que ya lo veo que está conectado, pero empezaste a hablar y a mí ya se me generó una pregunta. Hablabas de las conversaciones que debiéramos tener, o estas relaciones que debiéramos tener con nuestros vecinos, ¿sí? Y creo que fue el primer punto que vos hablaste. Pero a veces, lo hablo en primera persona, pero seguramente será compartido con varios de los que estamos acá, a veces nos cuesta tener ciertas conversaciones difíciles con nuestros vecinos. ¿Qué nos sugerís? ¿Qué nos sugerís? ¿Qué estrategia, algún tip que nos puedes decir? Porque buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola socios del club, ¿cómo les va? Todo bien, y podemos tener una excelente relación, pero cuando nos tenemos que sentar a conversar difícil, nos cuesta. ¿Qué nos sugerís, Nachito? Bueno, gracias, Lucho, por las palabras y por la pregunta. Estoy seguro, pero tengo certeza de que acá seguramente en las 99, 100 personas que somos, 97, hay mucha gente que puede responder a esa pregunta, seguramente de forma más rica que yo. Vuelvo a lo mismo que antes, voy a tratar de compartir un poco de teoría y un poco de experiencia desde la negociación de conflictos, ¿no? Y en este caso, de la gestión de las personas,
y en este aspecto desde la comunicación, ¿no? Y acá hay como muchos marcos teóricos para hablar, ¿no? Como de la comunicación no violenta, de la utilización de las palabras adecuadas. Por ahí, una respuesta inicial y general, pero creo que a la vez puntual, es tratar de trabajar sobre la asertividad de uno. Y a veces, dependiendo del grado de expertise comunicacional que uno tenga, a veces interpretamos como... Hay gente que le cuesta decir que no, o hay gente que le cuesta decir poner el problema sobre la mesa, ¿no? A veces ante un conflicto hay distintas reacciones que también están estudiadas. Algunos de nosotros evadimos, ¿sí? Es una reacción común, y otras veces vamos directamente al choque, ¿no? Y creo que ahí el ser asertivo, es saber decir que no, pero también es saber ponerle el problema sobre la mesa, es la puerta de entrada para una posible solución. En otros casos, creo que malinterpretamos la asertividad y decimos, bueno, tengo que ser muy directo y muy frontal, y entonces te digo, Luciano, me pareces un tonto, ¿no? Y llevamos la asertividad por ese lado, y tampoco es la cuestión. Pero la asertividad, creo yo, que parte del saber lo que queremos, saber qué es lo que pretendemos nosotros, qué es lo que pretendemos de la otra persona, y qué es lo que pretendemos de la relación, ¿no? Entonces, el buscar ser asertivos, el buscar saber lo que queremos, el buscar saber qué es lo que quiere la otra persona, y el por qué estamos relacionados con la otra persona, me parece que es un punto de partida muy bueno y muy amplio para las resoluciones comunicacionales, ¿sí? Para el poder empezar a hablar, para el poder empezar a ponernos creativos a la hora de buscar soluciones, para el poder empezar a pensar en conjunto, para identificar propuestas que agreguen valor, para desnudar nuestras cartas, es decir, nuestros intereses, nuestras alternativas. Todo eso tiene que partir de una relación de confianza, ¿no? Y para partir de la relación de confianza creo que hay que buscar ser asertivos. De vuelta, como todo lo que dije, muy fácil de decir y muy difícil de hacer, pero que lo que estoy intentando hacer es que algunos los interpele, el decir, bueno, tengo que trabajar sobre mi capacidad de decir no, y que otros digan, yo tengo que trabajar sobre mi capacidad de entender qué es lo que quiero, y otros que digan, yo tengo que trabajar sobre mi capacidad de no evitar el conflicto, y otros que digan, yo tengo que trabajar sobre mi capacidad de ni que se me vaya la voz y se me ponga finita la voz, o de hablar más bajito y más lento, o lo contrario, de dejar de gritar y de dejar de manifestar físicamente lo que estoy pensando, ¿no? No solamente con la imposición de la voz, sino también desde lo físico, de lo gestual, del pegarle una mesa no sé, a mirar desde arriba, o a la persona que tengo al lado, o mi compañero compañero de club, o compañera de trabajo, hermano o hermana. Eso. Gracias, Nachito. André, última pregunta y pasamos al Sí, cierre. tenemos una pregunta. Sin duda alguna, bueno, hay muchísimos mensajes, consultas, comentarios y felicitaciones para Ignacio, pero bueno, vamos a terminar con esta pregunta que nos deja Susana Bührer, que pregunta, ¿qué papel representan los prejuicios en la imposibilidad de definir los intereses del otro? También una gran pregunta. Voy a compartir pantalla una vez más porque lo tenía ahí como escondida en una diapositiva, que es esta, ¿no? También incluso escuchando ahí algo, leyendo algunas preguntas, escuchando algunas menciones que hicieron ahí cuando hablábamos en algunas de las preguntas de mis respuestas, a veces uno cae en el otro está confundido, o ya sabés cómo es Lucho, o ¿cómo no ves que esto es así y esto es así? ¿No? Frases que yo le digo a mi mujer, que las tengo con mi hermano, o que de vuelta, jefes, alumnos, compañeros de trabajo, etc. Y entonces los prejuicios siempre están ahí, y a veces también me voy a poner, voy a tratar de anclar un poco con la filosofía detrás de estos marcos conceptuales, ¿no?
no reniega de que haya una única realidad y una única verdad, pero este marco habla del constructivismo y del subjetivismo, y que básicamente puede haber una única realidad, pero la estamos viendo desde puntos de vista diferentes, ya por el solo hecho de que tenemos construcciones mentales previas a entrar a esa realidad. Entonces, no nos pongamos a discutir cuál es la verdad, porque las dos pueden ser la verdad. Pongámonos a discutir cuáles son nuestros prejuicios, cuáles son nuestros preconceptos. Entonces, dejemos de trabajar sobre el problema y trabajemos sobre cómo lo estamos mirando a ese problema. Y a veces ¿no? la cultura arma nuestra escalera de inferencia, se llama, ¿no? Nuestros prejuicios y nuestros preconceptos, o la experiencia personal. Ya sabés cómo Lucho siempre es así, ya te acordás lo que le pasó en aquella reunión, ya venimos con esa carga previa. Lo mismo con información de que alguien ya me contó, ya Andrea me contó cómo es Lucho, ¿no? Ya sabía que esto podía llegar a pasar. Entonces, siempre hacemos un recorte de la realidad, tratemos de identificar qué son esas cosas que nosotros traemos para tratar de ponerse en el lugar del otro, ¿no? ¿Cuáles son las mías y cuáles son las del otro? ¿Cómo es que el otro está viendo, ¿no? esa realidad? Entonces, aceptemos que el prejuicio está en ese conflicto, entendamos cuáles son los prejuicios con los que nosotros nos acercamos al conflicto y entendamos cuáles son los prejuicios que la otra parte trae a ese conflicto. Pero no para criticarlos, sino para tratar de entender si la otra persona está mirando ese reflejo, que es un cuadrado o que es un círculo. Eso. Bárbaro, Ignacio, muchas gracias. Creo que todos los que hemos participado de esta hora y 10 que ya llevamos de taller, y cumpliendo estrictamente con los horarios pactados, te damos un bravísimo aplauso, muchas gracias enormes. Sabemos, y lo sé con conocimiento de causa, que está llegando gente a tu casa para cenar, así que gracias por compartir parte de tu viernes, ya inicio del fin de la semana, para compartir con nosotros. Gracias nuevamente, Ignacio, y seguramente... Gracias, Lucho. Les pido disculpas ahí también, como hay gente en casa, por ahí se escuchaban gritos de fondo, nenes jugando, chicos, les pido disculpas por eso, y les agradezco de vuelta a Rodolfo, Hugo, Virginia, Noemí, Alberto, Germán, Lucho y Andrea por la invitación, a todos por escucharme, las palabras lindas que ponen acá en el chat, por la participación sobre todo, porque si no se hace más difícil un viernes a la noche para todos. Así que gracias, muchas gracias a todos ustedes. Por favor, gracias a vos, Ignacio. Una de las preguntas fue si íbamos a compartir luego la grabación. Este taller fue grabado, así que pronto se lo compartiremos a través de los gobernadores de cada distrito. Se van a enterar dónde van a poder ver la grabación de esto. En lo personal, quiero agradecer a la gobernadora de mi distrito, 4895, Virginia, por el espacio. Esto surgió a través de diálogos que hemos tenido con ella y después con el resto de los gobernadores. Agradecerle también a Andrea y a Gustavo, grandes pilares en esta emisión de este primer taller, y por supuesto a todos los participantes. Pero solamente esto lo digo yo porque el cierre oficial de este primer taller, y insisto con esto, el primer taller, porque vamos a tener 5 más durante este periodo. Quiero darle la palabra para que nos dé su mensaje de cierre de este primer taller al gobernador del distrito binacional Argentina-Uruguay 4945, Germán Castellani. Querido Ger, te escuchamos. Hola Lucho, hola a todos y a todas. Gracias Nacho, felicitaciones. Solamente una duda me queda: ¿a qué hora se sirve la comida? A ver si llego o no llego. Simplemente con eso necesito saber, a ver si me quedo tranquilo. Está la picada, ya llegó. No sé si la abrieron o no, pero ya llegó. Bienvenido, Germán, a casa. No, por favor, listo. Esperá que yo soy de tomar la palabra, tené cuidado. Lo mío va a ser muy breve. Creo que Nacho ya dijo todo lo que era necesario escuchar en este primer taller, este primer encuentro. Le agradezco mucho a Virginia y a su equipo que dieron el puntapié inicial para esto, a lo cual todos los gobernadores nos sumamos porque nos interesa mucho. Y es muy breve, muy breve lo que voy a decir. Mientras lo escuchaba a Nacho, me acordé de algo que leí y lo busqué hasta que lo encontré, y que yo voy a transformar, que dice, no sé si se pusieron a pensar muchas veces que los hombres y las mujeres
Somos excelentes arquitectos para hacer muros, pero somos muy malos ingenieros para tender puentes. Y eso es para que lo tengamos en cuenta porque nos pasa a todos. Y cuando hablamos de esto, las gobernadoras me conocen un poco más. Yo estuve mucho tiempo en un movimiento de la iglesia que se llama Juventud Franciscana, y como buen franciscano que sigo siendo, me acordé automáticamente de una oración maravillosa que tiene San Francisco de Asís, que es la oración de la paz, que le voy a sacar el contenido religioso, porque por algo San Francisco fue el primer santo ecuménico. Dice, tenemos la obligación todos de ser instrumentos de paz. Donde haya odio, poner amor; donde haya ofensa, poner perdón; donde haya discordia, poner unión; donde haya error, poner verdad; donde haya duda, poner fe; donde haya desesperación, y más en esta época, ayudar a poner esperanza; donde haya tiniebla, poner luz; donde haya tristeza, alegría. No busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, y perdonando se es perdonado. Y por último, antes de desearle un muy buen fin de semana para todos, tengan en cuenta un pequeño consejo que nos da la Madre Teresa, una santa y una sabia, que dice: no se olviden nunca que la paz siempre comienza con una sonrisa. Que tengan un lindo fin de semana y ojalá nos encontremos en el próximo encuentro. Muchas gracias, querido Germán. Gracias, Germán. Y para cerrar la reunión, vamos con el campanazo final. Muchas gracias a todos y hasta el segundo taller de este ciclo de conversatorios. Un gran abrazo para todos, muy buenas noches y muy buen fin de semana. Gracias.